Adelante, doctora. Buenas noches. Gracias, amiga. Perdón. Vale, qué oscuro. Bueno, vamos a dar inicio a la sesión de hoy. Según tengo entendido, han estado estudiando las causales de nulidad. Eh, Creo que con mi compañero Fernando estuvieron viendo nulidades de casilla. Sí vieron algunas causales de nulidad de casilla, ¿no? Nosotros vamos a hacer, antes de entrar a las causales que nos corresponden, también un repaso sobre esos aspectos generales del sistema de nulidad para que, pues, de alguna manera, si tienen alguna duda, ¿no? O algo no quedó tan claro, lo puedan tener mucho más revisado. Entonces, primero vamos a hacer como una especie de repaso y luego vamos a entrar a las causales de nulidad, que son las causales J y K, que serían las que nos corresponden eh, específicamente estudiar. Entonces, vale, pues vamos a dar inicio. Como ustedes ya tuvieron ocasión de estudiar, ¿no? Anteriormente, en las sesiones que han tenido previo a esta, saben que la nulidad lo que constituye es una situación genérica de invalidez de un acto electoral que provoca que el acto deje de desplegar o surtir efectos jurídicos. Es una situación de invalidez de un acto electoral que provoca, en términos sencillos, que ese acto deje de surtir, ¿no? De desplegar sus efectos jurídicos. Muchas veces, incluso en la normativa, vamos a encontrar que cuando se habla de nulidad se le define como una sanción a los actos que no cumplan con las formas esenciales que establece la ley. Pero en sí, nosotros ya sabemos que la nulidad no constituye una sanción en sentido estricto, sino que lo que constituye es una cuestión de invalidez. No es una sanción, sino que es una cuestión de invalidez. Es decir, la declaración de nulidad de un acto electoral priva de efectos a dicho acto, ¿no? Lo que les dije al inicio. A partir de la declaración de nulidad se entiende que el acto deja de surtir efectos. Ese acto que es declarado nulo puede ser el voto, un voto, puede ser la votación recibida en una casilla o puede ser una elección en general. Entonces, no es tanto una sanción, sino que es más una cuestión de invalidez, aunque, como ustedes ya estudiaron, la sanción y la nulidad comparten algunas características. Tal situación no puede llegar a hacer que confundamos ambos términos. Si nosotros confundimos nulidad con sanción, entonces esto nos impide advertir que en realidad son dos nociones distintas en cuyo análisis quien ejerce la labor de operador jurídico estudia diferentes elementos para determinar si se actualiza o no la consecuencia jurídica. En ese sentido, me explico por qué digo que es distinto la nulidad que la sanción, porque en el caso del sistema de nulidades en materia electoral, como ustedes ya tuvieron ocasión de estudiar, el fin que se persigue es garantizar la constitucionalidad y la legalidad de los actos y procedimientos electorales. Es decir, a través de la declaración de nulidad se invalida cualquier acto de autoridad que no cumpla
con los principios constitucionales o con los requisitos legalmente exigidos para que una elección se califique como democrática. Entonces, lo que se persigue con el sistema de nulidades no es sancionar a un candidato, a una candidata, a un partido político, a una coalición que ha infringido la normativa. No es tanto imponer una sanción, sino que lo que se persigue, por un lado, es que los actos electorales cumplan con el principio de constitucionalidad y de legalidad, por un lado, y por el otro, que el resultado de una elección refleje fielmente cuál fue la voluntad de la ciudadanía expresada a través del voto. Entonces, es ahí donde vemos que el sistema de nulidades, pues no tanto persigue que se sancione a quien cometió el acto, la irregularidad, ¿no? La violación, sino más bien lo que se persigue en términos generales es garantizar la vigencia del Estado constitucional de derecho o del Estado constitucional y democrático del derecho, ¿no? Las bases sobre las que se asienta dicho Estado son los que se pretenden garantizar a través de un sistema de nulidades. Es por eso que no es correcto decir que la nulidad es una sanción. O sea, nulidad y sanción, aunque tienen pues alguna similitud, persiguen finalidades distintas. Están diseñados para cumplir con finalidades o con objetivos distintos. El resultado o el fin de un sistema de nulidades es que el resultado de la elección refleje fielmente la voluntad ciudadana expresada a través del sufragio y que se cumplan con los principios constitucionales y legales que regulan a los procesos electorales. Ahora, hay una serie de criterios que deben regir a un sistema de nulidades. Ustedes ya tuvieron ocasión, ¿no?, de estudiar estos principios rectores que son los que van a regir al sistema de nulidades. Y aquí encontramos como primer principio rector del sistema de nulidades la presunción de validez de los actos emitidos por autoridades electorales en el ejercicio de sus funciones, ¿no? Es el primer criterio rector del sistema de nulidades electorales. Partimos de que los actos emitidos por las autoridades administrativas electorales en el ejercicio de sus funciones tienen a su favor una presunción. Y esa presunción es una presunción de validez iuris tantum. ¿Se acuerdan cuál es el efecto de la presunción iuris tantum? A diferencia del efecto de la presunción iuris et de iure, ¿no? ¿Se acuerdan cuál es la diferencia del efecto? ¿Qué significa que un acto emitido por una autoridad electoral tenga a su favor ya de inicio una presunción iuris tantum? ¿Alguien me podría decir? ¿Qué significa esa presunción, no? Con relación a la prueba que la podría o no desvirtuar. ¿Se acuerdan cuál era la diferencia de la presunción iuris tantum con relación a la presunción iuris et de iure? O sea, cuando hablamos de la presunción de validez de los actos, decimos que estos van a producir efectos. Exacto. Antonio nos dice que puede ser desvirtuada. Sí, Miriam. Hola, Miriam. Miriam, sí, no sé si me escuchas. Ah, ¿se te levantó la manita por error? Oh. Ah, no sirve tu micrófono. Va. Entonces nos dice Antonio, puede ser desvirtuada la presunción. Miriam nos dice, no admite prueba en contrario. Bueno, es al revés, Miriam. Sí admite prueba en contrario, ¿no? Bueno, no, Miriam dice, admite prueba en contrario, y Samaria que no admite, no, sí admite prueba en contrario. O sea, una presunción iuris tantum es aquella que permite que el acto, en este caso el acto electoral, produzca efectos desde su propia emisión. Desde la propia emisión el acto produce efectos.
tiene una presunción de validez, pero claro, esa presunción admite prueba en contrario, ¿no? Admite prueba en contrario en un procedimiento en el que se discuta la validez del acto. Si vamos a impugnar la nulidad de una votación recibida en una casilla, claro, esa votación en principio es válida. En principio, se entiende que los actos fueron conforme a los principios constitucionales y legales, salvo prueba en contrario. Y es por esto que el afectado o interesado en que se declare la nulidad es quien tiene la carga de impugnar el acto o la resolución electoral y además de ofrecer las pruebas necesarias para obtener su anulación, ¿no? Esa es la presunción de validez de los actos administrativos en materia electoral. Y lo que implica es que las elecciones cuyos cómputos, constancias de validez y de mayoría o de asignación que no sean impugnados en tiempo y forma, se van a considerar válidas, definitivas e inatacables. Hay una presunción inicial de validez que solamente va a poder ser desvirtuada si el acto puede ser, si el cómputo, si la constancia de validez, mayoría, ¿no? Si no se impugna esto y no se ofrecen pruebas suficientes para desvirtuar esa presunción de validez, entonces la elección es válida, el acto es válido, es definitivo y es inatacable. Si no, pues revisemos el artículo 72, ¿no?, de la Ley de Medios, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, y este artículo 72 de la Ley de Medios nos dice lo mismo que yo les acabo de comentar. Artículo 72 de la Ley de Medios dice: las elecciones cuyos cómputos, constancias de validez y mayoría o de asignación no sean impugnadas en tiempo y forma, se consideran válidas, definitivas e inatacables. Por tanto, está ahí, ¿no?, esa presunción de validez de la que yo les hablo. Entonces, los actos electorales producen efectos desde el momento mismo de su emisión, producto de esta presunción, y esos efectos continúan en tanto en cuanto no se les prive de eficacia mediante la declaración de nulidad correspondiente. Y la declaración de nulidad debe pronunciarse necesariamente por autoridad competente. El otro criterio rector del sistema de nulidades es que hay un numerus clausus, un número cerrado según lo que se establece, ¿no?, en el artículo 99, fracción segunda de la Constitución. Ustedes saben que el artículo 99, fracción segunda de la Constitución, establece que las salas que integran al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación solo podrán declarar la nulidad de la elección por las causales que expresamente se establezcan en las leyes, ¿no? Y es ahí donde se prohibía, por ejemplo, la existencia de una causal genérica, de una causal abstracta, porque en principio tiene que haber una seguridad de cuáles son las causales de nulidad que se regulan en la legislación. Sin embargo, nosotros sabemos que pues se ha venido creando más bien por jurisprudencia esa existencia de causales amplias, ¿no? Hoy día quizá no tenemos una causal abstracta como si en su tiempo hubo, pero ¿qué sería menos abstracto que el decir que puede haber una violación o menos genérico, no abstracto, ¿no? Menos genérico que el decir puede haber una nulidad de elección por violación de principios constitucionales? Ahí puede entrar cualquier cosa, ¿no? Y nosotros sabemos que en su momento incluso la nulidad por violencia política contra la mujer por razón de género se ha sentado en una violación de principios constitucionales. Si nosotros analizamos las causales de nulidad de la ley, en ninguna de ellas, ni después de la reforma en materia de violencia política contra la mujer por razón de género del año 2020, que afectó, entre otras cosas, a la LEGIPE o a la Ley de Medios, en ninguna de estas legislaciones se estableció que se podría declarar la nulidad por esta conducta. Sin embargo, sabemos que han habido hasta el día de hoy, si no mal recuerdo, 2 elecciones
en las cuales se ha declarado la nulidad de la elección completa por la conducta de violencia política contra una mujer por razón de ser mujer. Y aquí la base principal fue precisamente la violación de principios constitucionales, entre otros el principio de igualdad, ¿no? O el principio de no discriminación, porque la violencia por razón de género es una forma de discriminar. Entonces, hay un número clausus, pero ahí yo me preguntaría si realmente ese número es clausus, si es cerrado, o si a través de ese entendimiento de que puede haber nulidad por violación de principios constitucionales, pues queda más bien más abierto, ¿no? Luego tenemos otro principio que ustedes van a escuchar muchísimo cuando hay asuntos, ¿no?, de nulidad, que es el de conservación de los actos y negocios válidamente celebrados. Para entender este principio de conservación de los actos y negocios válidamente celebrados, pues nos tenemos que ir al derecho administrativo, ¿no? Es un principio que nos viene del derecho administrativo y hay una jurisprudencia del tribunal. Hay una jurisprudencia del tribunal que intenta, ¿no?, explicar qué se persigue con este principio de conservación de los actos válidamente celebrados y por qué esto tiene una especial relevancia dentro del derecho electoral en México, ¿no? Ahí está esta jurisprudencia. Yo les invito a revisar la jurisprudencia para entender, pues, a qué nos referimos cuando hablamos de no sé, bueno, es un principio, ¿no? No es una presunción, sino que es un principio que rige a la materia electoral y que rige a lo relacionado con la nulidad, con el caso del sistema de nulidades. ¿Qué nos dice este principio? Nos dice que en el análisis y en la aplicación del sistema de nulidades se debe buscar preservar los actos de autoridad que resulten válidos aun y cuando estos actos adolezcan de algunas irregularidades, ¿no? Eso es lo importante de ese principio. Nos dice, a ver, cuando se trata de aplicar el sistema de nulidades, se tiene que buscar como primera finalidad preservar los actos de autoridad que resulten válidos aun y cuando estos actos sean o presenten algún tipo de vicios, de irregularidades menores que no sean suficientes para invalidarlos. ¿Con el objeto de qué? Pues con el objeto que yo les decía al inicio, de impedir que la voluntad expresada por los electores mediante el ejercicio del voto sea anulada. Que yo les decía que era una de las finalidades que persigue el sistema de nulidades, ¿no? Primero, proteger principios constitucionales y disposiciones legales, y segundo, garantizar que la voluntad expresada por la ciudadanía a través del voto no sea anulada, ¿no? Sea respetada. Entonces, ¿cuáles son los aspectos que caracterizan este principio de conservación de actos público válidamente celebrados? Esos aspectos los vamos a encontrar precisamente en esta jurisprudencia. Y son, por ejemplo, nos dice, por un lado, la nulidad de la votación recibida en alguna casilla y o en determinado cómputo. Y en su caso, la nulidad de cierta elección solo puede actualizarse cuando se hayan acreditado plenamente, si se tienen que haber acreditado plenamente los supuestos de alguna causal prevista de manera taxativa. ¿Qué significa taxativa? Pues literal, prevista de manera expresa, o sea, lo que les decía anteriormente, en principio no podrían haber causales de nulidad implícita, sino que lo que nos dice el principio de numerus clausus es las causales de nulidad tienen que estar previstas en la respectiva legislación. Y aquí esta jurisprudencia nos dice, solo puede actualizarse la nulidad de una casilla o de un determinado cómputo cuando los extremos o supuestos de alguna causal prevista expresamente en la ley se hayan producido de manera plena, siempre y cuando los errores, inconsistencias, vicios de procedimientos o irregularidades detectados sean determinantes para el resultado de la votación o elección. Es decir, que aquí
esta jurisprudencia nos dice, para declarar la nulidad de la votación recibida en una casilla, primero se tiene que actualizar, es lo primero que tiene que demostrar el interesado, tiene que demostrar que se actualiza la causal de nulidad prevista de manera expresa en la legislación, que es el artículo 75 que ustedes han venido estudiando de la ley de medios hasta el día de hoy, ahí están las causales de nulidad, pues tiene que acreditar que se produce una de esas causales de nulidad por un lado, y por el otro tiene que demostrar a través de pruebas, quien esté interesado en esa nulidad, que esa irregularidad, que ese vicio es determinante para el resultado de la votación. Es decir, no basta solo con comprobar que se produjo la irregularidad, sino que hay que comprobar también que la irregularidad fue grave, fue sustancial, fue determinante para el resultado de la votación o de la elección. También nos dice esta jurisprudencia en el inciso B, la nulidad respectiva no debe extender sus efectos más allá de la votación. Cómputo o elección en que se actualice la causal a fin de evitar que se dañen los derechos de terceros. En este caso, el ejercicio del derecho al voto activo de la mayoría de electores que expresaron válidamente su voto, el cual no debe ser viciado por las irregularidades o imperfecciones menores que sean cometidas por un órgano electoral no especializado ni profesional. No puede extender sus efectos la nulidad más allá de la votación, cómputo o elección en el que se actualiza una causal. Solamente tiene efecto la nulidad, pues para la casilla en la cual se ha demostrado que se produjo y que fue determinante. No tendría que afectar en principio otras casillas si ahí no se demuestra también que se produjo el vicio irregularidad y que también fue determinante. Eso es más o menos lo que nos dice esta jurisprudencia que ustedes van a ver que es muy utilizada en los casos que llegan ante el Tribunal Electoral, el principio de conservación de los actos públicos válidamente celebrados. El otro principio rector es el de la gravedad, ¿no? Es el otro principio rector. ¿Y qué nos dice el principio rector de la gravedad? Nos dice que el sistema de nulidades de los actos electorales comprende todas aquellas conductas, actos u omisiones que afecten en forma grave o sustancial el desarrollo del proceso electoral, la votación o los resultados. La exigencia de este carácter de gravedad o grave implica que no todo vicio o irregularidad puede ocasionar la nulidad, de tal forma que si los vicios acreditados en forma alguna producen una afectación sustancial a los principios o valores constitucionales protegidos o resultan irrelevantes, entonces no se justifica la declaración de nulidad. El principio de gravedad tiene entonces una relación indiscutible con el otro principio rector, que es el de la determinancia. O sea, la gravedad parece que va unido con la determinancia. Yo les decía, no es suficiente únicamente con demostrar que se actualizó una de las causales de nulidad en el caso de Casillas del artículo 75 de la Ley de Medios. No, es necesario además demostrar que la misma es grave, la misma es determinante para el resultado de la votación de esa casilla, o en su caso, si lo que pedimos es la nulidad de la elección, tendríamos que demostrar que esa irregularidad fue determinante para el resultado de la elección, ¿no? Tenemos que demostrar la gravedad, la determinancia. Y en el caso de la determinancia hay algo bastante llamativo, y es que se nos dice que la determinancia, ese concepto muy electoral, ¿no? Mexicano, esa palabra yo creo que no existe ni en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, ¿no? ¿Qué es determinancia? Pues la determinancia es algo que se ha ido construyendo en el mundo electorero mexicano, y lo que significa es la irregularidad, el vicio debe tener un impacto determinante en el resultado de la votación o la elección, aun y cuando el legislador no exija de manera expresa
la determinancia. Yo les invito, revisen las causales de nulidad de casilla del artículo 75 y van a encontrar que en alguna de ellas se hace referencia a la determinancia y en otras no. Entonces, vamos a ver en el artículo 75 de la Ley de Medios, donde se encuentran, ¿no?, las causales de nulidad de la votación recibida en casilla, que en algunas se exige que esta cuestión tenga una determinancia y en otras no. Por ejemplo, como nosotros vamos a ver, cuando se dice la votación recibida en casilla será nula cuando se acredite, que se instaló, dice el inciso A, la casilla sin causa justificada en lugar distinto al señalado por el Consejo Distrital correspondiente. Ahí no te exige que haya determinancia. Te exige, según expresamente la normativa, que se instale la casilla sin causa justificada en lugar distinto. A ver si lo puedo poner. Dice, ese es el artículo 75 que ustedes han venido estudiando, ¿no?, de las causales de nulidad de la votación recibida en una casilla. Yo lo que les digo es que pues, quien persiga la declaración de nulidad de la votación recibida en una casilla, además de acreditar una de estas causales, que tienen una presunción de validez, ¿no?, la elección, pues hay que acreditar a través de prueba que esa presunción es inexacta, que no existe, que el acto no fue válido. Pero además tiene que demostrar la determinancia, les digo yo, aun y cuando la ley no lo exija de manera expresa. Y por eso yo les digo, hay casos en los que la ley exige de manera expresa la determinancia y otros no, pero no importa, aunque no lo exija, se tiene que acreditar a través de pruebas por parte de quien esté interesado en la declaración de nulidad. Para que ustedes vean que hay algunas causales en las cuales se exigen, en las cuales no, yo les pongo el artículo 75 y les digo, cuando se dice la votación recibida en una casilla será nula, cuando se acredite cualesquiera de las siguientes causales, dice inciso A, instalar la casilla sin causa justificada en lugar distinto al señalado por el Consejo Distrital correspondiente. Aquí no nos pide la determinancia. O dice, recibir la votación en fecha distinta a la señalada para la celebración de la elección. Tampoco nos pide la determinancia, pero miren cómo en el inciso F dice, haber mediado dolo o error en la computación de los votos y siempre que ello sea determinante para el resultado de la elección. O en la causal J, ¿no?, impedir sin causa justificada el ejercicio del derecho al voto a los ciudadanos y que esto sea determinante para el resultado de la elección. Con esto nosotros vemos, pues claro que la ley exige para unos casos la determinancia y para otros no. Podríamos decir que aquí hay un error en la técnica legislativa. En principio el legislador debió haber exigido la determinancia para todas las causales, puesto que el tribunal nos dice, no solamente me tienes que acreditar que se incurrió en una de estas causales, sino que me tienes que acreditar partiendo de la presunción de los actos válidamente celebrados, partiendo de la presunción de validez, de la protección, ¿no?, de la voluntad del electorado emitido a través del voto, me tienes que demostrar que la irregularidad o vicio es realmente determinante. Para mí, a mi juicio, el legislador tuvo que haber exigido la determinancia de la conducta en todas las causales, pero no lo hizo así. Ahora, lo que yo les digo es que aun y cuando no lo hizo así, nosotros sabemos que siempre se tiene que demostrar que el vicio o irregularidad afectó en forma sustancial los principios que debe cumplir toda elección para ser considerada democrática. Es decir, siempre y cuando se va a tener que demostrar la determinancia, siempre, siempre, siempre vas a tener que demostrar la determinancia, aun y cuando la causal no lo exija de manera expresa. No nos tiene que llamar error el hecho de que la causal no lo exija de manera expresa. Entonces nosotros vamos a ver que incluso la jurisprudencia 13/2000
del Tribunal Electoral nos dice nulidad de sufragios recibidos en una casilla. La irregularidad en que se sustente siempre debe ser determinante, siempre se tiene que demostrar la determinancia. ¿Quién va a demostrar la determinancia de la nulidad? Pues el actor, el que esté instando el procedimiento de nulidad, tiene que demostrar la determinancia, ¿no? Nulidad de sufragios recibido en una casilla, la irregularidad en que se sustente siempre debe ser determinante para el resultado de la votación. Aun y cuando en la hipótesis respectiva, como yo les demostré ahorita, la hipótesis A del artículo 35, no se menciona expresamente la determinancia. Aun y cuando la hipótesis legal respectiva no exija la determinancia, pues esta se tiene que demostrar. Ahora, ustedes van a ver en esta jurisprudencia que el Tribunal Electoral nos dice algo llamativo. Y es que el tribunal nos dice la diferencia en caso de que se exija directamente la determinancia, con los casos en los que la ley no exija la determinancia, solamente tiene un impacto en la carga de la prueba, nos dice. Nos dice, la finalidad del sistema de nulidades en materia electoral consiste en eliminar las circunstancias que afecten a la certeza en el ejercicio personal libre y secreto del voto, así como de sus resultados. Por consiguiente, cuanto este valor no es afectado sustancialmente, ¿cuál valor? El de la certeza, ¿no? Y en consecuencia, el vicio o irregularidad no altera el resultado de la votación, debe preservarse los votos válidos en observancia el principio de conservación de los actos públicos válidamente celebrados. Luego nos dice, constituye una cuestión diferente el hecho de que en alguna hipótesis de nulidad se mencione expresamente que el vicio o irregularidad sea determinante para el resultado de la votación, en tanto que en otras hipótesis no se haga señalamiento explícito a tal elemento, como nosotros lo acabamos de ver con el artículo 75 de la Ley de Medios. En unas hipótesis se pide la determinancia y en otras no. Esta diferencia, nos dice la jurisprudencia, solo implica que en el último caso, es decir, cuando no se pide la determinancia, no implica, dice, que en este último caso no deba tomar en cuenta ese elemento, puesto que su referencia expresa o implícita repercute únicamente en la carga de la prueba. Se pareciera que el hecho de que las causales legales pidan o no la determinancia solamente va a tener, dice, una implicancia en la carga de la prueba, dice. En aquellos supuestos legales en los que se pide expresamente que la determinancia, quien invoque la causal de nulidad debe demostrar, dice, además de que se cometió la irregularidad prevista, que ese vicio o irregularidad fue determinante para el resultado de la votación. En cambio, cuando la ley omite mencionar el requisito, dice, la omisión significa que dada la magnitud del vicio o irregularidad o la dificultad de su prueba, existe la presunción iuris tantum de la determinancia en el resultado de la votación. Sin embargo, si en el expediente se encuentran elementos demostrativos que el vicio o irregularidad no son determinantes, no se justifica el acogimiento de la petición de nulidad. Aquí lo que nos venía a decir esta jurisprudencia de salas superiores, si el supuesto legal te pide, como es el caso del inciso J, ¿no?, la determinancia, se impidió votar a un número de ciudadanos y esto fue determinante para el resultado de la elección, ahí significa, dice, que el actor va a tener la carga de probar esa determinancia. Quien quiera la nulidad tiene que demostrar que se produjo esa causal y la determinancia. Si no la piden, por ejemplo, colocar las casillas en un lugar distinto sin causa justificada, que ahí no decía y tiene que ser determinante, dice, si no la pide se entiende que hay una presunción iuris tantum de esa determinancia. Si hay algún elemento probativo en el expediente de que el vicio o irregularidad no fue determinante, entonces, pues no se justifica el acogimiento de la pretensión. Parecía que lo que nos dice es, en los casos en los que te pide determinancia, el actor tiene que probar determinancia. En los casos que no, se entiende que el legislador comprendió que ese vicio, esa irregularidad era tan grave que hay una presunción de determinancia.
O sea, se presume que si se demuestra que se cambiaron los lugares donde se tenían que instalar las casillas sin causa alguna, ya eso es una presunción de que tuvo un impacto en el resultado de la elección. Provocó una irregularidad con un impacto significativo. Quien tiene que demostrar que no hubo impacto es quien esté buscando que no se declare la nulidad. Más o menos eso es lo que nos dice la jurisprudencia. Pero en la práctica, yo les adelanto que en la práctica siempre el actor, siempre quien solicita la nulidad tiene que demostrar, va a tener siempre la carga de la prueba, va a tener que demostrar no solamente que se incurre en una de las causales del artículo 75, sino además que esa causal fue determinante para el resultado de la elección. Siempre el carácter determinante se va a tener que probar, siempre en la práctica es así. Ahora ustedes saben que la determinancia puede ser cuantitativa o cualitativa, ¿no? Eso lo vieron, me imagino, en las clases pasadas, ¿no? ¿Sí lo vieron, la determinancia cuantitativa y cualitativa? A ver, si no quieren abrir el micrófono, por lo menos díganmelo en el chat, a ver si lo vieron o no. ¿Lograron ver cuál es la diferencia entre la determinancia cuantitativa, cualitativa? ¿O alguien de ustedes que me diga cuál entiende que es la diferencia en esa determinancia de la nulidad? No les digo que este es un neologismo, es un término que pues existe únicamente para el ámbito de lo electoral mexicano. ¿Cuál sería la diferencia en que un vicio de irregularidad tenga un impacto cualitativo o tenga un impacto cuantitativo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de la determinancia del vicio de la irregularidad, de la violación? Desde esos dos aspectos. ¿Lo lograron ver sí o no en las clases anteriores? Vale, entonces, ¿cuál, en términos así ligeros, rápido, sería la diferencia en esa determinancia cuantitativa y cualitativa? Sí, la cuantitativa se refiere a una cuestión numérica, no es un criterio matemático, ¿no? Atiende a una magnitud medible. Cuando te piden, hay que demostrar la determinancia cuantitativa, es una magnitud medible, como puede ser, que puede ser tanto del cúmulo de irregularidades graves o violaciones sustanciales que se cometieron al procedimiento, así como el número cierto calculable de los votos emitidos de forma irregular. Se sabe que 7 personas votaron de manera irregular en una casilla donde no tenían que votar y se cuenta que son 7 personas. Entonces, y en esa elección, en general, en esa elección, ganó un partido político con 6 votos de diferencia. Entonces dice, son 7 personas que votaron de manera irregular en una casilla y el partido político A le gana al B por 6 votos de diferencia. Hay un impacto cuantitativo. Yo puedo medir, hubo 7 votos, ¿no? Es una irregularidad medible, ¿no? Que yo puedo calcular de manera racional y en la cual se me puede pedir la prueba directa o indirecta para demostrar esa nulidad, teniendo como referencia la diferencia entre el primero y el segundo lugar. Y en cuanto a la determinancia en su aspecto cualitativo, a ver, quiero ver lo que me decían aquí, es con relación a la magnitud de gravedad de la violación de los derechos violados. Si se refiere el aspecto cualitativo, ¿no? La magnitud, ¿no? De la conculcación, de la violación de determinados principios, de determinados valores constitucionalmente previstos que nos dicen que estamos en presencia de una elección libre y auténtica, ¿no? ¿Cómo sería en el caso de los principios que rigen el proceso electoral? Legalidad, certeza, objetividad, independencia, imparcialidad, sufragio universal, libre, secreto, directo, ¿no? Tiene que ver, por tanto, a las características
peculiares que reviste la violación o la irregularidad que puede conducirla a una irregularidad grave o sustancial. No es numérico, no se puede medir, pero se entiende que también puede tener un impacto sustancial en el proceso. No es la vulneración de principios constitucionales que rigen a la elección. En cambio, la cuantitativa es ese aspecto, ¿no? Y muchas veces vemos que el Tribunal Electoral, y esto pues lo subsanó, ¿no? En las sentencias posteriores. Si ustedes se acuerdan, que a mí me llamó muchísimo la atención, del caso de nulidad de la elección de Coyoacán, ¿no? En violencia política, también de género, el tribunal encuentra que efectivamente hubo una serie de irregularidades y dice el tribunal, oye, sí, hubo violencia política en contra de la candidata del segundo lugar. Sí hubo violencia política, no por ser mujer, violencia política en general. Se le llamaba como asesina, hubo una serie de personas fuera de su casa con carteles diciendo que era asesina, que era corrupta, violencia política. La amenazaron, incluso hasta de muerte, y luego hubo violencia política por razón de género. Dice, ¿por qué? Porque se distribuyeron una serie de imágenes impresas, calcomanías, volantes, incluso unos videos en Facebook en donde se decía que la candidata que quedó en el segundo lugar pues había hecho películas de ficheras y que pues así como hacía esas películas de ficheras que demostraban una insuficiencia moral, pues esa insuficiencia moral la tenía para ejercer un cargo de ese tipo, o que ella estaba ahí solo por ser amante de un político o expolítico, una persona pública en México de relevancia. Entonces dices, también es violencia política de género. Hay violencia política por razón de género, es decir, hay irregularidades en esta elección, pero dice el tribunal, la diferencia de votos entre el primero y el segundo lugar, es decir, entre el candidato ganador y la candidata que sufrió todas esas irregularidades, es de 11.11% de votos. Por tanto, numéricamente, dice el tribunal, a mí me tenía que haber demostrado la candidata del segundo lugar que pedía la nulidad. Además de haberme demostrado que se produjeron las conductas, me tenía que haber demostrado que esas conductas ocasionaron que ella fuese menos votada de lo que debía haber sido. Si no me lo demostraron, y más de un 5% a mí, pues no me desvirtúa la presunción de validez de la elección. Ahí es luego donde se ha criticado esa sentencia del tribunal, porque claro, ¿cómo te demuestra una persona, en este caso esta mujer, cómo demuestra que los votantes cambiaron el sentido de su voto por toda esa propaganda negativa que se propagó incluso el propio día de la elección? ¿Cómo demuestras eso? Ni que le abramos la cabeza a cada votante y podamos saber, o tenemos una máquina en el tiempo y viajamos al momento en el que cada uno votó. O pretendía el tribunal que al salir de votar a cada votante se le dijera, a ver, casi amenazándolo, si votaste por el candidato 1, por la candidata 2, si te influyó o no la violencia, hasta la secrecía del voto. Entonces era como ilusorio, imposible el presentar una prueba directa en ese sentido. Y es por eso que quizá en las siguientes sentencias sí ha dicho, nos vamos a mover con base en indicios, siempre y cuando no existan indicios de mayor peso que demuestren lo contrario. Entonces, muchas veces el aspecto cuantitativo es bastante difícil de comprobar. Muchas veces es difícil de comprobar numéricamente el impacto que tuvo una irregularidad o un vicio en el resultado de la elección. Ahora, el otro criterio es la no transmisibilidad, es decir, lo actuado en una casilla afecta únicamente a la votación recibida en ella, ¿no? Lo que hicimos en París se queda en París, prácticamente es así, ¿no? Lo actuado en la casilla únicamente va a afectar a la votación recibida en esa casilla. Y hay jurisprudencia del tribunal en la que establece esta cuestión. Yo les dejo aquí la jurisprudencia 21/2000. Sistema de anulidad de la votación recibida en una casilla opera de manera individual. ¿Qué significa? Significa que
el juzgador debe estudiar la votación recibida en cada casilla en relación con la causal de nulidad que se haga valer en su contra, ya que cada una se ubica, se integra y conforma de manera individual, por lo que no es válido pretender que al generarse una situación de nulidad, esta sea aplicable a todas las casillas que se impugnen por igual. Si se demostró que en una casilla realmente se incurrió en una de las causales de nulidad y fue determinante, solamente es para esa casilla, ¿no? Es lo que se llama que ese principio de no transmisibilidad. El órgano electoral debe estudiar individualmente casilla por casilla en relación a la causal de nulidad que se haga valer en su contra, ya que cada una se ubica, se integra y conforma de manera específica e individual, ocurriendo hechos totalmente distintos el día de la jornada electoral. Por lo que no es válido pretender que al generarse una causal de nulidad, esta sea aplicable a todas las casillas que se impugnen por igual, o que la suma de irregularidades ocurridas en varias de ellas dé como resultado su anulación. Esa jurisprudencia, como ustedes pueden ver, tiene una relación directa con dos principios. Uno de los principios sobre los que impacta esta jurisprudencia es el principio de exhaustividad. Y el otro principio es el de no acumulación de las irregularidades. ¿Qué nos dice con relación a la excepción o al principio de exhaustividad? Esta jurisprudencia es una excepción al principio de exhaustividad. Pues como ustedes saben, basta que se acredite una causal de nulidad de votación recibida en determinada casilla para que ésta se decrete, sin necesidad de estudiar nuevamente dicha casilla por otras causales. Es decir, si nosotros impugnamos la nulidad de la casilla 4.375, esta casilla es nula porque se instaló en un lugar distinto, sin causa justificada, y además de esto, se impidió que un número de ciudadanos pudieran emitir su voto sin causa justificada. Si yo acredito y le demuestro al tribunal, al órgano electoral, que en esa casilla se impidió la votación de personas que estaban en la lista nominal de electores, que estaban para votar ahí sin causa justificada, que esto tuvo un impacto en el resultado de la elección, yo no tengo que demostrar que también es nula porque se instaló en un lugar distinto al que estaba señalado por el Consejo Distrital. No, yo ya no lo tengo que demostrar. Yo ya demostré una de las causales. Aquí no rige, por tanto, el principio de exhaustividad. Y tampoco el principio de no acumulación de las irregularidades. Es decir, la suma de estas, de irregularidades, no puede dar como resultado la nulidad, sino que es necesario que la causal de nulidad quede plenamente acreditada. Y en cuanto a los efectos, que sería el otro criterio, el último, de los criterios rectores, que sería el de los efectos. ¿Qué quiere decir este criterio de los efectos? Nos dice la declaración de nulidad de la votación recibida en casilla implica la invalidación de todos los sufragios que se depositaron en esa casilla, únicamente de la elección materia de la controversia. Si yo estoy pidiendo la nulidad de la votación recibida en casilla para la elección de diputado, eso no tiene que afectar también la elección de senadores, únicamente para los sufragios que se depositaron, que depositaron los electores en la misma, en elección materia de controversia. Y va a traer como consecuencia únicamente la modificación del acta de cómputo correspondiente a dicha elección. Entonces, lo que nos dice es que este tipo de nulidad puede afectar a la votación recibida en cualquier clase de casilla, pero que solamente es para la votación a la que se afectó. Y la casilla puede ser cualquier tipo, puede ser básica, puede ser contigua, puede ser casilla especial o casilla extraordinaria. Entonces, esos son los principios que rigen o los criterios rectores
que rigen el sistema de nulidades electorales en la legislación de México. No sé si hasta el momento tengan algún tipo de duda, comentario. Va, entonces ahora vamos a entrar a las causales del artículo 75. ¿Qué regula el artículo 75 de la Ley de Medios? Pues regula las causales de nulidad de la votación recibida en casilla. Y nosotros vamos a ver que las podemos agrupar en tres tipos distintos. Hay irregularidades en la instalación de la casilla, hay irregularidades en el proceso y vamos a ver que hay irregularidades en el escrutinio y cómputo. Entonces, hay irregularidad al momento que se instala la casilla. Nosotros vemos ahí las dos causales, ¿no? Causal A, causal E, tienen que ver con irregularidades en la instalación de las casillas. Hay irregularidades en el procedimiento, causal D, G, H y J. Ahí iría, ¿no? La causal que nos ocupa, impedir sin causa justificada el ejercicio del voto y que esto sea determinante en el resultado. Y hay irregularidades en el escrutinio y cómputo, irían las causales B, C y F. Y luego tenemos la irregularidad genérica, la causal genérica, que es que existan irregularidades graves, plenamente acreditadas, no reparables durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo que en forma evidente pongan en duda la certeza de la votación y sean determinantes para el resultado de la misma. Aquí nosotros vemos que es un término bastante, pues, ¿cómo lo podríamos calificar? Es una expresión, podría ser vaga, ¿no? Abierta. ¿A qué se refiere de esto de irregularidades graves? Lo que el tribunal entienda que es irregularidad grave, ¿cómo se puede demostrar realmente que una irregularidad es grave, que ha afectado, ¿no?, la jornada electoral o el acta de escrutinio y cómputo de forma evidente? Nosotros vamos a ver cómo ha venido aterrizando esta cuestión el Tribunal Electoral, dado que yo les decía previamente, conforme a los criterios del sistema de nulidades que tienen que estar taxativamente señalados en la ley. O sea, que no deberían quedar causales de nulidad implícitas, sino que deberían estar prácticamente de manera expresa en la norma. Entonces, vamos a ir viendo por los grupos del artículo 75 cómo se van dando esas irregularidades. Irregularidades en la instalación de la casilla. Instalar la casilla sin causa justificada en lugar distinto al señalado por el Consejo Distrital correspondiente, o recibir la votación por personas u órganos distintos a los facultados por el entonces COFIPE o ILEGIPE, ¿no? Hoy Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. ¿Qué principio constitucional creen ustedes que se protege al prohibir que se instale la casilla sin causa justificada en un lugar distinto? ¿Qué principio, qué bien jurídico protegido entienden que se tutela a través de esta causal? El de certeza, exacto, el de certeza, ¿no? Principio de certeza. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que las y los electores puedan identificar el lugar donde ejercerán el derecho al voto. Eso por un lado, ¿no? El electorado tiene que saber dónde va a ejercer su derecho. Y por el otro lado, también lo tenemos que ver desde el punto de vista de los representantes de los partidos políticos o candidaturas independientes, que también tienen derecho de vigilar la elección. Entonces, hay certeza. Perdón, perdón.
Entonces, serían las dos causales, ¿no? De certeza, en ida y vuelta, el electorado y también los representantes de partidos o candidaturas independientes. Ahora, ¿cómo se actualiza la vulneración o esa violación del principio de certeza? Vamos a ver. Elementos para actualizar la causal A, instalar la casilla en lugar distinto. Que la casilla se instale en lugar distinto al aprobado y publicado por el Consejo Distrital respectivo, que el cambio de ubicación se realice sin justificación legal para ello, que con el cambio se haya producido confusión en el electorado respecto del lugar al que debía acudir a votar, que el cambio haya sido determinante para el resultado de la elección. Entonces, eso es más o menos lo que se tiene que acreditar para actualizar la causal A. Yo les digo, quien esté interesado en que esta causal surte efectos, pues tiene que demostrar cada uno de estos extremos. La casilla se instaló en lugar distinto, el cambio de ubicación no tenía una justificación, se provocó una confusión en el electorado porque no sabía dónde iba a votar, y el cambio fue determinante para el resultado de la elección, ¿no? Eso es lo que se tendría que demostrar en esta causal. Ahora, ¿esto qué nos dice? Dice que el cambio de ubicación se realiza sin justificación legal para ello. Nos dice que entonces hay justificaciones legales para cambiar el lugar de ubicación de una casilla. Lo que yo tengo que demostrar es que no estaba dentro de estas posibilidades que la ley permite para que una casilla se instale en un lugar distinto. Nosotros sabemos, ¿no?, que la legislación establece algunas posibilidades para que instalemos las casillas en lugares distintos al previamente establecido por el consejo respectivo. Y dentro de esas causales, pues podemos mencionar algunas de esas posibilidades. Dice, causas justificadas para cambiar la ubicación de la casilla. No existe local designado. Es decir, la calle donde se va a instalar la casilla no existe. Entonces, pues hay que cambiarla a otro lugar. Entonces, no existe lugar designado. El lugar se encuentra cerrado, clausurado. Llegamos y el lugar donde se va a instalar la casilla está clausurado. O es un lugar prohibido por la ley. Sabemos que hay lugares en los que pues no se asegura la libertad o el secreto al voto. Se entiende que hay lugares en los que no se podría, ¿no? Una iglesia, una cantina, no se debería poner como una mesa de casilla, ¿no? O que el lugar sea de difícil acceso. Es una colina y no hay forma de que se pueda acceder con facilidad por parte de los electores. Algo muy importante, por ejemplo, podríamos preguntarnos, ¿y qué pasa si hay un número de electorado con discapacidad motriz y no se asegura que este número de electorado con discapacidad motriz realmente pueda acceder al lugar de la votación? Es la segunda planta o la tercera planta de un edificio en donde solamente hay escaleras. Se podría también esto esgrimir como una causa justificada para cambiar el lugar en el que se va a instalar la casilla, o que no se garantiza la realización de las operaciones electorales de forma normal, ¿no? O por razones de fuerza mayor o caso fortuito, tampoco se puede llevar a cabo ahí la votación. Por ejemplo, hubo un incendio, entonces en este caso se tendría que hacer el cambio. ¿Qué es lo importante al momento de hacer el cambio conforme a alguna causal legal? Pues que todo esto quede asentado en actas. Todo esto tiene que quedar asentado en actas para que pues, se pueda decir, oye, sí cambiamos el lugar de la casilla, sí se dio publicidad fuera de la casilla primaria, ¿no? El lugar primario donde se iba a llevar a cabo, sí se puso, se cambia el lugar a tal dirección, sí se dio aviso al electorado, sí fue una de las causales que la ley nos permite como posibilidad para cambiar la ubicación de la casilla, y todo esto lo dejo asentado en acta. Ahora,
como les digo, no solamente es que se dé el cambio de casilla porque se cumpla con las condiciones legales, ¿no? Porque exista causa justificada, que se cumpla con las condiciones que establezca la ley, sino que además hay que cumplir con otras circunstancias para que se entienda que el cambio de casilla se hizo de manera justificada. La casilla se tiene que instaurar en la misma sección. Hay que tener cuidado con esto, ¿no? Porque muchas veces nosotros sabemos que con solo cruzar la calle ya se puede cambiar de sección. Entonces, si nosotros vamos a cambiar la casilla de ubicación, tiene que quedar en la misma sección electoral. Debe ser el lugar más próximo posible y se debe dar aviso de la nueva ubicación en el exterior del lugar original donde no se reunieron los requisitos, ¿no? Ese es más o menos son las circunstancias, las condiciones que se deben tener en cuenta para el cambio de casilla. Ahora, con relación a la determinancia, ¿cómo sabemos si se cumple con el requisito de la determinancia? Aquí lo que se nos viene diciendo es que se debe tener como referencia una determinancia cuantitativa, no solo el impacto, ¿no? Para ver si hubo determinancia cualitativa, dice, se debe tener como referencia el porcentaje de votación distrital en todas las casillas, si el porcentaje de votación distrital fue mayor o menor que el de la casilla en estudio. Es decir, se tiene que demostrar que, por ejemplo, si en la elección votó un promedio del 50% del electorado y en la casilla que se cambió de lugar de manera irregular votó menos del 50%, entonces dices si hubo desorientación. Es lo que el tribunal ha venido estableciendo con relación al impacto cuantitativo. Hay una magnitud medible, nos dice el Tribunal Electoral, de la violación del principio de certeza. Y en este caso, de la causal A, la magnitud medible nos permite comparar el porcentaje de votación de la casilla con el porcentaje de la votación distrital y así saber si hubo o no un impacto. Y aquí yo les pongo el ejemplo. En la casilla 182B votó un 73% del electorado y el porcentaje de la votación distrital fue del 65% del electorado. ¿Hubo determinancia? No. ¿Por qué? Porque vota más, o sea, el porcentaje es mayor que el porcentaje de votación del distrito. En cambio, en la casilla 234C, el porcentaje de votación fue del 59% y el porcentaje de votación distrital fue del 65%. ¿Hubo un impacto de determinancia medible? Sí. Entonces, ahí es donde el tribunal va haciendo, ¿no? Esas mediciones para saber si hubo, no solamente, como les digo yo, no solamente se tiene que acreditar la irregularidad, sino la determinancia. Y en este caso es una determinancia medible, o sea, es cuantitativa. Respecto de la otra causal, que es en la instalación de casilla, que es recibir la votación por personas u órganos distintos a los facultados por la ley, aquí también el bien jurídicamente protegido es el principio de certeza. Y aquí, ¿cuál es la certeza que se protege? Pues que el electorado sepa que su voto va a ser recibido y custodiado por las autoridades legítimas. Y aquí nosotros sabemos, ¿no?, que las mesas directivas de casilla se integran por un presidente, un secretario, 2 escrutadores y 3 suplentes generales, ¿no? Siempre sabemos, a ver, una mesa de casilla tiene que estar integrada por una persona que ejerce la presidencia, por 2 personas secretarias, por una persona secretaria, por 2 escrutadores y por 3 suplentes. ¿Qué pasa si se trata de una elección concurrente, si es una casilla única? ¿Se acuerdan cuál es la variación? En general tiene que ser un presidente, un secretario, 2 escrutadores y 3 suplentes. Sí, Aida.
Sí, en el caso de elección concurrente es un presidente, 2 secretarios, 3 escrutadores y los 3 suplentes generales. Exacto. Los secretarios es para la cuestión de la elección federal y la elección local. Y por lo que también en el caso de los escrutadores, para que a su momento del escrutinio y cómputo puedan trabajar también en la misma forma. Así cambian. Entonces nosotros ya sabemos que ahí hay esa variación, ¿no? Cuando se trata de casilla única, sube un secretario más y también va a subir un escrutador más, ¿no? Por la razón de la concurrencia. Ahora, esos funcionarios van a ser nombrados en 2 momentos. Sabemos, el primer momento es el momento de preparar la jornada electoral, es cuando se da el nombramiento. El segundo es el día de la jornada electoral. ¿Para qué? Para suplir ausencias de la ciudadanía que, habiendo sido designada, pues no pueda acudir. Ahora, esas ausencias y a su vez también la designación antes de la jornada electoral tienen que cumplir con cuestiones específicas, ¿no? La persona designada para integrar una mesa directiva de casilla, sea directamente por el instituto, sea el día de la jornada electoral para suplir ausencias, tiene que residir en la sección electoral correspondiente y estar en la lista nominal respectiva. Todo eso se debe tomar en cuenta para saber si se da la violación de la causal E, ¿no? De que la mesa esté integrada por personas u órganos distintos a los facultados por la ley. ¿Cómo se actualiza entonces la vulneración del principio de certeza en este caso? Que quien reciba la votación sea una persona distinta a los facultados por la ley y que esto sea determinante para el resultado de la elección. Por ejemplo, cuando se aprecian discrepancias entre los nombres de los funcionarios que están en el encarte con los asentados en las actas de la casilla y veamos que la sustitución no se hizo conforme a la ley, ¿no? Hay discrepancia, no es el mismo, o sea, digo, el presidente en el encarte era Juan Martínez y en el acta dice que es Sara Ramírez. Entonces digo, esto ya en sí me dice que hubo una irregularidad, pues puede ser que Juan Martínez no pudo ir y que Sara Ramírez estaba en la lista de ciudadanos para votar y por tanto pues se le llama a ella. O sea, hay que ver si el cambio se hizo conforme a la ley, si esta persona pertenece a esa sección y está en la lista nominal de electores. En este caso el cambio se hizo conforme a la ley. Si no se hizo conforme a la ley, entonces pues ahí sí tendría que haber una situación que apreciar. Por ejemplo, no aparece en la lista nominal de electores de las personas pertenecientes a esa mesa, ¿no? De recepción de votación por personas u organismos distintos a los legalmente facultados. La integración de la mesa directiva de casilla con una persona no designada ni perteneciente a la sección electoral actualiza la causal de nulidad de votación. Primero, no aparece en la lista nominal de electores de la sección a la que pertenece la mesa. Y aquí lo que nos dice la jurisprudencia 3/2002 es el simple hecho de que haya formado parte en la integración de la mesa directiva de casilla, cualquiera que hubiera sido el cargo ocupado, una persona que no fue designada por el organismo electoral competente, ni aparezca en el listado nominal de electores correspondientes a la sección electoral respectiva, al no tratarse de una irregularidad meramente circunstancial, sino una franca transgresión al deseo manifestado del legislador ordinario de que los órganos receptores de la votación se integren en todo caso con electores de la sección que corresponda, ponen en entredicho el apego irrestricto a los principios de certeza y legalidad del sufragio. Por lo que consecuentemente en estos casos debería anularse la votación recibida en dicha casilla. Yo aquí les pregunto, ¿qué creen? ¿Esta jurisprudencia nos habla de determinancia cuantitativa o cualitativa? ¿Qué creen? Esta es cualitativa, exacto. Aquí no nos está diciendo, y me tienes que demostrar que no, aquí dice, ya es una franca transgresión.
de que quien integre un órgano receptor de voto debe pertenecer a la sección que corresponde. Es que me demuestras que quien entró a suplir no pertenece a esa sección electoral. Ya con eso, dice, es una irregularidad flagrante y que tiene un alto impacto, es una franca transgresión a los principios de certeza y legalidad. Entonces, primero dice, ¿cómo podemos actuar? No aparece, no se hizo el cambio conforme a la ley, no aparece en la lista nominal de electores de la sección a la que pertenece la mesa. O dos, la persona a la que pusimos, por ejemplo, piensen, ¿no? No llegó quien iba a ejercer el cargo de secretario de una casilla no concurrente, entonces era un secretario, no llega quien va a ejercer el cargo de secretario. Y dices, pues vamos a poner a una persona de la lista, de quienes están haciendo fila, vamos a poner a una persona para que ocupe ese cargo. Esa persona pertenece a la sección, está en la lista nominal de electores, pero tiene un impedimento legal. ¿Qué impedimento legal podría tener una persona que está en la lista nominal de electores de la sección a la que pertenece la mesa directiva de casilla? Por ejemplo, ¿qué impedimento se les ocurre que pueda tener? Sí, Miriam. Que no tenga credencial para votar y que no cuente con su resolución del tribunal, tal vez. Puede ser que no tenga credencial para votar, podría ser, ¿no? Que no tiene credencial, no tiene una sentencia que explica por qué no tiene credencial para votar. Pariente del candidato mismo, representante de un partido político, hay un impedimento legal, todo eso se tiene que revisar. Y otra cuestión que también se tendría que tomar en cuenta aquí, dice, cuando la casilla no se integra por funcionarios, los funcionarios necesarios para que pueda considerarse como válida. Entonces, si no se integra por los funcionarios necesarios para que pueda considerarse como válida, se incurre en esta causa. Un ejemplo que se ha puesto y sobre el cual el tribunal, imagino que ustedes ya les hablaron, ¿no? El tribunal ya se pronunció. Si hay ausencia de los dos escrutadores, esto es una violación por la causal E que implica la nulidad de la votación recibida en esa casilla. No están los escrutadores, ninguno de los dos escrutadores o de los tres escrutadores en su caso. No, exacto. No, y ahí el tribunal se pronunció, ¿no? Porque en su momento existía la duda de si esto podría ser una causal de nulidad. Y nosotros sabemos que hay una jurisprudencia, la 44/2016, donde el Tribunal Electoral nos dice que de acuerdo a los principios de división de trabajo, jerarquización, plena colaboración, conservación de los actos públicos válidamente celebrados, la integración sin escrutadores, que no quiere decir sin presidente o secretario, sino sin escrutadores, no afecta la validez de la votación, ello en atención a que es atribución del presidente asumir las actividades propias y distribuirlas de los ausentes, por lo que es válido que con ayuda de los funcionarios presentes y ante los es válido que con ayuda de los funcionarios presentes y ante los representantes, ahí se me cortó, ¿no? Y ante los representantes de los partidos políticos, creo que dice se realice el escrutinio o algo así, se realice el escrutinio y cómputo. No sé si se quedó aquí. Se realiza el escrutinio y cómputo, creo que es lo que dice aquí. Entonces, lo que nos dice, es que hay presidente, hay secretario, pues se podría haber llevado a cabo esas funciones entre quienes estuvieron ahí presentes. Entonces, no se podría dar causal de la instalación, ¿no? de la instalación de las casillas por esta ausencia. Pero vemos cómo sí se podría dar, por ejemplo, si quien no comparece sería quien ejerza el cargo de la presidencia de la mesa de casilla. Bueno, nosotros, si lo tienen a bien, lo dejamos hoy por aquí para mañana continuar
con las siguientes causales. Ya nos tocarían las causales durante la jornada electoral y luego la de escrutinio y cómputo y la genérica, que sería la acá, ¿no? Revisar un poco cómo se actualizan las mismas, algunos ejemplos, ¿no?, de los que se ha venido produciendo hasta el día de hoy, para que pues les quede más cerrado ese panorama, ¿no? Más claro, quizá de alguna manera, no sé, quizás es mucha pretensión, les quede un poco más cerrado, ¿no? Cómo se dan esas causales del 75. Bueno, si no hay algún comentario o duda, pues mañana seguimos a las 7 y cerramos esa parte.